Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren bien y nos estén viendo desde sus hogares. Hoy los quiero invitar a que sean parte de la charla Blockchain, una mirada de transformación empresarial, una actividad dictada por dos expositores quienes nos ayudarán a comprender las bases y fundamentos de la tecnología blockchain y su aplicación en el sector empresarial. Mi nombre es Ángela Núñez, subdirectora de Educación Ejecutiva de Negocios, y les quiero recordar que debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, todos nuestros eventos se están transmitiendo a través de diversas plataformas digitales
con el objetivo de respetar el confinamiento social y velar por la seguridad de todos. Dicho esto, les doy la más cordial bienvenida a la charla Blockchain, una mirada a transformación empresarial, una jornada organizada por UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Antes de comenzar, les quiero presentar a los expositores de esta charla. En primer lugar, Cristóbal Pereira, ingeniero comercial, magíster en Ciencias de la Administración, mención Finanzas de la Universidad del Desarrollo y docente UNegocios FEN, Universidad de Chile. Saludamos también a Mauricio Tobar, codirector INTI Colombia, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en creación y gestión de empresas innovadoras de base tecnológica de la Universidad de Barcelona. A continuación, los dejo invitados a visitar nuestras redes sociales de UNegocios, a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde se podrán enterar de todos nuestros eventos, campañas, ofertas de empleo para alumnos y exalumnos, entre otras novedades. Les comento, para quienes estén interesados en tomar un programa orientado a esta temática, pueden contactar a Francis Bastardo, ejecutiva de UNegocios, a su correo fbastardo@unegocios.cl, y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos@unegocios.cl y los contactaremos a la brevedad. Recordarles también que para todos quienes hayan asistido a esta jornada, se les enviará más tarde el video con la grabación de la clase y la presentación. Si tienen consultas, pueden realizarlas a través de la plataforma por donde nos estén viendo, ya sea YouTube o Facebook, y al finalizar las veremos junto a los profesores para ser respondidas. Muchas gracias por ser parte de esta instancia y esperamos sea de su agrado. Invitamos a los expositores a iniciar su presentación. Adelante, por favor. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación de UNegocios y por supuesto muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para iniciar mi presentación y estar al día con la hora. Entonces, blockchain, una mirada de transformación empresarial, es lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero que todo, bueno, ya presentaron, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de LATAM Tech, compañía de base chilena, de la cual hemos estado desarrollando ya los últimos 2 años distintas iniciativas a nivel latinoamericano. Me pueden encontrar en Twitter como Chris Pereira G, donde hablo bastante con respecto a este tema en particular sobre blockchain. Un pequeño resumen de lo que somos. Principalmente nos denominamos un ecosistema de innovación porque hemos logrado generar una instancia en la cual hemos trabajado a lo largo de Latinoamérica con distintas empresas, emprendedores, desarrolladores, en torno a la tecnología blockchain desde el 2018 y también incorporando una nueva tecnología como Machine Learning desde este año. Trabajamos con empresas líderes a nivel global y latinoamericano, apoyando principalmente la co-creación de comunidad, de conocimiento, de casos de uso y guiado siempre hacia un proceso de transformación, es decir, cómo usamos esta tecnología para implementarla dentro de procesos de transformación, principalmente a nivel corporativo. Este ecosistema está basado en el Blockchain Academy Chile, donde formamos y enseñamos sobre esta tecnología, HackLatam, que es una plataforma de innovación para hacer hackathons, principalmente hoy día virtuales, que son posibles de hacerla, y el evento Blockchain Summit Latam, que es uno de los principales eventos a nivel latinoamericano y de los cuales nosotros orgullosamente hemos logrado desarrollar en distintos países como Chile, Colombia, México, y este año teníamos fecha en Panamá, pero bueno, producto de la pandemia no puede ser posible realizarlo por lo menos hasta ahora. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a ver 3 grandes temas el día de hoy. Principalmente vamos a hablar de, uno, entendamos qué es blockchain. Va a ser esta presentación va a durar 30 minutos. Vamos a ver 10 minutos de qué es lo que es blockchain. Luego, aproximadamente unos 10 minutos de una mirada empresarial y los últimos 5 minutos, 6 minutos, vamos a ver algunos temas de adopción. ¿Cómo está esta tecnología y principalmente todo lo que engloba esta tecnología a nivel latinoamericano? Entonces vamos a partir por lo base. ¿Qué es blockchain? Lo que tenemos que saber cuando hablamos de blockchain, al fin y al cabo, cuáles son los conceptos que al menos todos debiésemos manejar cuando se pone esta palabra encima de la mesa. Hay distintos conceptos que tenemos que tener claro. Primero que todo, blockchain es parte de
de la tecnología que se denomina DLT, o Distributed Ledger Technology, o tecnología de redes distribuidas principalmente. Dentro de esa clasificación aparece blockchain como una tecnología que está basada en una cadena de datos, que es al fin y al cabo la traducción de blockchain al español, y tiene algunas particularidades de esta tecnología que la hacen en su subconjunto trabajar bajo una lógica totalmente distinta a lo que se podría denominar una DLT. Entonces, ¿qué es lo primero y lo importante que debemos conocer? Primero que todo, que blockchain en sí, o la cadena de datos en sí, no es nada más que una cadena de datos estructurada. Es similar como un archivo Excel. Cuando nosotros creamos un archivo Excel y creamos hojas en el archivo Excel, lo que podemos ir haciendo, ¿cierto?, escribiendo dentro de esa hoja distintos cálculos matemáticos y distintas transacciones que podemos ir haciendo a nivel económico. Desde dónde hacia dónde, como una cuenta bancaria al fin y al cabo, ¿cierto? Tenemos una cuenta bancaria que tenemos cargos y depósitos, y de ahí vamos sumando y restando, ¿cierto? Imaginemos que cada una de esas hojas es un día, y por ende tenemos el día de hoy, mañana, y así sucesivamente vamos haciendo un archivo Excel donde vamos dejando relacionadas o estructuradas en base a, a la hoja anterior toda la información con respecto a cómo está el saldo hoy día de mi cuenta, ¿ya? Ese archivo Excel, si yo lo modifico en fechas anteriores, automáticamente lo que debiese pasar es que se modifican todas las cuentas hacia adelante, ¿cierto? Porque tenemos el archivo relacionado con respecto a las otras hojas. Ahora, ese archivo Excel, de cierta manera, ¿se puede tomar como una cadena de datos? Sí, se puede tomar como una cadena de datos porque tenemos datos resguardados, tenemos datos que están relacionados y, por supuesto, ese archivo o esa cadena de datos estructurada es un archivo que nos permite verificar o revisar información que ahí se encuentra. Sin embargo, como bien lo pueden concluir, ¿cierto? Ese archivo puede ser eliminado, modificado, y por supuesto no tiene ninguna de las lógicas de seguridad, inmutabilidad que se habla hoy día de lo que es la cadena de datos en particular o blockchain. E incluso ese archivo lo podemos tomar en un disquete, bueno, suena viejo disquete, pero una memoria USB al fin y al cabo es un archivo que podemos ir transportándolo en mi bolsillo y por supuesto el tema de seguridad no cumple nada con respecto a eso. Pero son varias tecnologías las que permiten al fin y al cabo que todo esto en estricto rigor funcione bajo la lógica que conocemos hoy día o los grandes dotes que tiene esta tecnología cuando hablamos de seguridad, descentralización, distribución, inmutabilidad. Son muchas tecnologías que además de esta en particular componen en su mayoría lo que es blockchain. Blockchain es solamente, mucho se habla un poco de la palabra como más marquetera, pero al fin y al cabo es una agrupación de tecnologías que hacen que todo esto funcione. ¿Cuáles son esas tecnologías? Bueno, las tecnologías son principalmente, primero, las redes distribuidas o peer-to-peer. Nace en el año 90 con Napster. Y lo que hizo Napster fue principalmente innovar en el sentido de que a través de un software que tú descargabas en tu computador, lo que te permitía hacer era, en una carpeta de tu computador, ¿cierto?, asignarla a Napster, y Napster lo que hace automáticamente es que esa carpeta la distribuye o la deja habilitada a través de puertos de comunicación con todo el resto de las otras personas que tienen Napster. De tal manera que si tú ponías una canción, un MP3, en esa carpeta, automáticamente cualquier otra persona de la red, o los que tenían Napster al fin y al cabo, pueden acceder a ese archivo, a ese MP3, y por lo tanto descargarlo a su disco local. Esa fue una gran distribución porque creó las redes peer-to-peer. Napster, con esta innovación, en los años 90 estamos hablando, ¿cierto?, genera esta posibilidad de que un archivo pueda ser compartido por muchos computadores. Entonces ahí ya tenemos una tecnología que no es que nazca en el 2008, sino que nace anteriormente y que es utilizada dentro de la cadena de bloques para hacer que esta información que nosotros tenemos en este archivo sea replicado ahora en otros computadores, de tal manera que darle una lógica de seguridad mayor, porque al fin y al cabo tenemos este dato distribuido en todos estos computadores a través de las redes peer-to-peer. Lo segundo, cuando hablamos de descentralización, la descentralización principalmente se obtiene por la propiedad de cada nodo. Si nosotros tenemos una red distribuida entre 3 computadores, pero los 3 computadores o servidores lo tenemos bajo nuestro dominio o mi dominio personal, la verdad es que la descentralización en ese caso no corresponde, porque igual tiene una lógica de centralización. Yo podría apagar los computadores sin problema
y obviamente toda esa cadena, todos esos datos que están trabajados y que están replicados en estos computadores se podría bajar. Entonces, la lógica no es mantener todo en un solo computador de servidor, sino que realmente la descentralización se basa por la propiedad que tiene cada nodo. Entonces, aquí tenemos 3 personas que son distintas entre ellas y por ende cada una comparte su computador, por supuesto, para almacenar este dato que está distribuido entre los 3 computadores. Ahora, otro aspecto importante a considerar es la criptografía. La criptografía nace también hace muchos años de la época de los romanos, ¿cierto? Cuando se mandaban mensajes encriptados de tal manera que el enemigo no pudiese leerlo, ¿cierto? Bueno, eso evolucionó hasta llegar a un tipo de criptografía que se llama criptografía asimétrica, que principalmente es el manejo de llaves públicas y llaves privadas. Cuando nosotros entramos en un navegador web que tiene el HTTPS, lo que hace ahí es que encripta esa información con criptografía asimétrica con llaves públicas y privadas, de la cual permite que en todo ese canal de comunicación, es decir, todos los datos que yo envío a un servidor y la respuesta del servidor hacia mi computador o mi web browser, va encriptada. De tal manera que si alguien se trata de meter al medio, lo único que va a descargar o va a ver son puros números o letras que no tienen ninguna relación unas con otras y por ende va a ser muy difícil romper esa criptografía porque obviamente esa criptografía lo que hace es encriptar ese mensaje. Existen distintos tipos de criptografía o distintos niveles de criptografía. Lo que se ocupa generalmente en esta tecnología son SHA-256, similar lo que se ocupa en gran parte del sistema, no solo bancario y financiero, sino que sistema global. Y lo que hace es tener estas llaves públicas y privadas para poder mantener esta información encriptada y segura dentro de este archivo que está distribuido, ¿cierto? Recordemos, entre estos 3 computadores. Entonces ahí le damos una seguridad en términos de que la información que nosotros estamos resguardando en esta base de datos está encriptada y asegurada bajo esta lógica. Es decir, nadie va a poder modificar la información a menos que se cumplan algunos criterios propios de la tecnología. Y la inmutabilidad se obtiene por una técnica que se llama el algoritmo de consenso. El algoritmo de consenso también data de muchos años atrás, desde ahí cuando nace la base de datos, los años 70, 60, que principalmente las bases de datos tú podías distribuirlas. Lo mismo como estamos viendo hoy día, ¿cierto? Vamos a distribuir esa base de datos, pero se generaba un problema que se llama el problema de los generales bizantinos, que era al fin y al cabo cómo podemos comunicar para que estas bases de datos pudiesen tener siempre la información fidedigna real y que no entrara algún dato malicioso. Lo que propone el autor cuando ya nace esta tecnología a nivel como blockchain, en el año 2008 nace Bitcoin, es un algoritmo de consenso que se llama prueba de trabajo. Y prueba de trabajo, proof of work, lo que hace principalmente es descargar toda esta información en tu computador local y tienes que resolver un algoritmo matemático con la finalidad de confirmar las transacciones y escribirla en la cadena o en el bloque específicamente para que ese bloque sea encriptado, sellado por así decirlo, e incorporado a la cadena principal. Y de esa manera se van haciendo todas las transacciones, confirmando y generando esta cadena de bloques que es la que conocemos. Entonces, todas estas tecnologías, y que si se dan cuenta, datan de muchos años hacia atrás, los toma este autor y hace y genera este concepto de blockchain o cadena de bloques que en realidad, cuando él lo presenta, habla de chains of block y después se hace el término de blockchain. Entonces, todo tomando también como base de que todos estos nodos, entre ellos hay que considerar que tienen desconfianza, porque son 3 nodos que no se conocen, 3 personas que no se conocen, que no saben las intenciones de unas con otras. Entonces, ¿cómo puedes hacer que cada uno de estos computadores trabajen de tal manera de que logren mantener, con todas estas tecnologías que hablamos, ¿cierto?, una única base de datos o cadena de datos que al fin y al cabo sea la que nosotros verifiquemos y validemos y confiemos, y esa es la palabra súper importante, que confiemos en que la información que está ahí dentro es la real. Entonces, todo esto tomando como base las redes descentralizadas de peer-to-peer, la distribución de los nodos, la criptografía, los algoritmos de consenso, cómo cada una de estas tecnologías las incluye dentro de esta cadena de bloques para que cualquier persona que se quiera participar, ser un nodo validador, es decir, incorporar su computador a todo este sistema distribuido para tener una seguridad más, mientras más computadores, obviamente más seguro, para que esta base de datos siga funcionando. Entonces, todo esto genera una infraestructura de datos distribuida, descentralizada, segura e inmutable. Esto es lo que es la cadena de bloques. Y aquí podemos ver que la cadena negra, al fin y al cabo, es la cadena más larga, y esos bloques que se ven ahí como de color púrpura o lila,
son bloques que se van generando, pero que al fin y al cabo no pueden entrar dentro de la cadena, porque existen algunos conceptos que hay que considerar son un poquito más técnicos, pero al fin y al cabo se van creando esta especie como de cadenas paralelas, pero que al momento de que no caben dentro de la cadena principal, se destruye ese bloque y todas las transacciones que están dentro se reagrupan para el bloque siguiente. Entonces ahí al fin y al cabo lo que se va generando es esta cadena de datos inmutable, segura y confiable en que nosotros podemos ver todas las transacciones que van ocurriendo. Ahora, sobre esta tecnología, y aquí está la innovación con respecto al año 2008, se genera una infraestructura de dinero descentralizado que se llama Bitcoin. Y eso nace el 2008. Es decir, ¿cómo podemos, y el autor dice, cómo con esta tecnología y con esta cadena de datos que se está creando, podemos remunerar de cierta manera a todos los que nos están apoyando con sus computadores, con su internet y con su energía, para que esta tecnología, por supuesto, sea realmente distribuida, descentralizada y todas las dotes que conocimos anteriormente? Bueno, y genera una lógica de dinero descentralizado, que es Bitcoin, que tiene un protocolo en el cual establece que por cada bloque minado, al momento de iniciar, son 50 Bitcoin de recompensa para aquel minero que logra confirmar esa transacción a través de la prueba de trabajo. Esos 50 bitcoins se van disminuyendo en remuneración a la mitad cada 4 años. Ya hemos vivido 3 halvings, es decir, que son el corte de esta recompensa de 50, 25, 12,5 y hoy día estamos en 6,25. Y eso va a generar que al cabo de una cierta cantidad de años existan 21 millones de bitcoins solamente en circulación en esta red. Entonces esa es la gran innovación, generar una lógica de dinero descentralizado sobre esta tecnología. De ahí el año 2008 al año 2014, 2015 aproximadamente, ya se empieza a trabajar sobre un poquito más de la tecnología, es decir, recién 2015 el concepto de blockchain entra dentro del marketing, o por así decirlo, estas revistas que muestran que debajo de Bitcoin hay una tecnología que se llama, que le pusieron blockchain. El año 2015 nace, o sea, en esta portada de Bloomberg Market pueden ver a Blythe Masters, que fue una de las grandes ejecutivas de un banco de inversión gigante y que estaba dentro del gran colapso del sistema financiero en el año 2008, sale de ahí y crea su propia compañía, se llama Digital Asset Holdings, para generar o crear infraestructura blockchain para el sector financiero. Y aparece ahí, obviamente, blockchain, hablando en Bloomberg Markets, una de las principales revistas del sector financiero global. Y por el otro lado, el Economist habla de The Trust Machine. Y eso es súper importante porque es la máquina de la confianza. La confianza es súper importante porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos viendo en esta tecnología es que podemos tener una base de datos que con todas las características que les mencioné anteriormente, podemos generar esta denominada como confianza en la información o las transacciones que van ocurriendo dentro de esta infraestructura. Y ahí se empieza ya a trabajar un poquito más con respecto a blockchain. Año 2015 nace Ethereum, y ahí las principales diferencias es que con respecto a Bitcoin, Bitcoin solamente te permite hacer transacciones de unidades de Bitcoin, no te permite generar estas denominadas aplicaciones sobre la tecnología, y por eso nace Ethereum como una infraestructura de servidores, tomémoslo desde ese punto de vista, servidores descentralizados, es decir, imaginemos como un Amazon, un Azure o todos estos grandes tecnológicos que te ofrecen una nube para que tú dentro de esa nube puedas subir tus aplicaciones y todas las herramientas que tienes de desarrollo. Consideremos eso mismo para hacer un símil con respecto a Ethereum. Ethereum es una infraestructura descentralizada que corre con respecto a esta tecnología, pero que aparte a través de los smart contracts te permite generar estas aplicaciones y tienes como una especie de nube con distintas herramientas de desarrollo, de conexión, de transacciones y todo lo que tú puedes hacer a nivel ya más corporativo con respecto a esta tecnología, lo puedes hacer en Ethereum, y Bitcoin no es más que una reserva de valor y de transacción de este valor a nivel global, sin intermediarios, que te permite operar globalmente, hacer transacciones en 10 minutos, un poco más, y sin estas barreras geográficas. Eso es el gran potencial que tiene esta tecnología. Bueno, nacen los contratos inteligentes que nos permite al fin y al cabo este concepto de desintermediar o sacarnos de encima el intermediario que no agrega valor a la cadena, para generar un lugar donde podamos generar estos acuerdos, tanto por el lado de personas, empresas y todo lo que se puede hacer a nivel de contratos, que al fin y al cabo no es un contrato legal y tampoco es que sea inteligente, el denominado smart contract, siempre se puede escuchar un poco eso, sino que lo que principalmente podemos ver es que existen estos denominados acuerdos que se pueden llevar a nivel de tecnología, es decir, escribirlos, dejarlos en la red de blockchain, y de tal manera que a medida que ya se va trabajando sobre esta tecnología, se va agregando esta cadena, o sobre esta cadena,
los contratos inteligentes, que también se pueden desarrollar aplicaciones y de tal manera que podemos desintermediar en algunos aspectos, casos de uso relevantes. Por ejemplo, en el caso chileno podemos ver la Bolsa de Comercio de Santiago, que implementó la tecnología blockchain en una red que se llama una red privada, Hyperledger, la vamos a conocer más adelante, que desintermedió un proceso donde ellos mismos eran intermediarios y bajaron de 8 días un proceso a 5 minutos. Entonces, ese tipo de mejoras es lo que permite hacer los contratos inteligentes, sin barreras geográficas, que también es algo fundamental en una era digital. Entonces, tomando una red de infraestructura blockchain, ¿cierto?, que es la que vimos anteriormente, sumándole una capa de las criptomonedas, al fin y al cabo Bitcoin. En el caso de Ethereum, sumándole la capa de Ether, que es la criptomoneda nativa de Ethereum. A eso le agregamos una capa de smart contracts y el desarrollo de activos digitales como el concepto de tokenización, y además de eso una capa de aplicaciones. Ahora tenemos una infraestructura que nos permite trabajar sobre esta tecnología para desarrollar aplicaciones, activos digitales, generar smart contracts, tokenizar y todo lo que obviamente esta tecnología nos permite trabajar en una red abierta como lo es Ethereum. Abierta, recordémoslo, es principalmente una red donde todos pueden participar, no existe censura, no existe un administrador de red, es como el Internet que conocemos hoy día, cualquiera puede desarrollar su página web, subirla a un servidor, a un proveedor de servicio que nos permita tener una página web arriba, escribir, ¿cierto? Y dejar pública la información. Ahora, los grandes problemas que tiene Internet con respecto a eso es que existe una censura, que si yo publico cosas que no debiese publicar, alguien me puede censurar, bajar la aplicación, la página web, etc. En este caso, en la infraestructura blockchain, no existe nadie que pueda hacer eso. Y con respecto a lo que vamos a conocer más adelante, que son las redes privadas, se puede hablar como un concepto de intranet, que mucho tiempo estuvo, en los años 90 estuvo muy de moda, pero que hoy día son muy pocos los que realmente las utilizan. Entonces, la confianza que es base de esta tecnología, entendamos que el concepto de confianza se basa en que yo veo lo que tú ves. Entonces, si compartimos en una red blockchain lo que yo estoy resguardando y toda la información que yo estoy dejando almacenada en esa red blockchain, tú también la vas a poder ver. Y en base a eso confiamos de que estamos compartiendo información. Ahora, es súper importante y relevante considerar también de que esto es nada más que una base de datos con todas las características que hablamos anteriormente. No significa que con el solo hecho de yo incorporar información dentro de esta cadena de bloques esté certificando que la información sea verdadera. Porque muchos pueden escuchar que digan, no, yo tengo la información en blockchain y por ende está certificada. No, lo único que podemos tener 100% de confianza es que la información que nosotros tenemos incorporado dentro de esa cadena de bloques en particular, nadie la ha podido modificar. Es solamente eso. Ahora, que la información que yo estoy incorporando sea verdadera o sea falsa, es un problema que está obviamente abierto y que no está solucionado y que puede suceder en cualquier tipo de base de datos, sea centralizada o distribuida o descentralizada, como lo conocemos con esta tecnología. Entonces, eso es súper importante considerar. Entonces, nos generamos un lugar, un ambiente de trabajo basado en esta tecnología para compartir información y desarrollar aplicaciones, casos de uso, pruebas de concepto, en una lógica un poco distinta a la lógica más de empresa o de I+D propio, sino que en una especie de colaboración en la cual invito a otro a participar sin la necesidad de interconectar sus sistemas, sino que usemos una única cadena de datos de información para que podamos, obviamente, transferirnos información y que todos podamos ver lo que todos se está compartiendo. Un dato también interesante y relevante es que toda la información que nosotros incorporamos en la cadena, por supuesto, es visible para todos, más en una red pública y abierta. Por ende, información privada como tu dirección, número de ruta, identificador y todo lo que es solamente privado tuyo, se recomienda no resguardarlo en esta infraestructura porque obviamente cualquiera lo podría ver, revisar, etcétera, y acceder a esa información. Entonces aquí ya entramos en un concepto con respecto a lo que son las redes públicas, que es lo que estamos hablando de Bitcoin, de Ethereum, de todas estas redes que no tienen permiso, que tienen una criptomoneda asociada principalmente para el concepto de remuneración a todos estos mineros que están trabajando para mantener esta red en funcionamiento. Y por supuesto, ahora entramos a conocer las blockchain o las redes privadas, las permisionadas, blockchain abiertas, Ethereum, Bitcoin, blockchain permisionada, es decir, que necesitas permiso de alguien sobre las redes o blockchain cerradas. ¿En qué caso se da las blockchain donde existe esta red permisionada? Es cuando existe alta confianza en los que debiesen ser los denominados validadores o mineros, los nodos que mantienen esta red en funcionamiento tienen alta confianza entre ellos, por ende
por ejemplo, en redes de gobierno, en redes de instituciones, de empresas que se unen entre ellos y confían en teoría unas con otras, se pudiese generar un ambiente de confianza de tal manera de generar una red permisionada donde existe un administrador de la red, como una intranet, y dándole acceso a aquellos que quieran participar de esta red permisionada para que puedan desarrollar sus aplicaciones dentro en un ambiente controlado de desarrollo, donde solamente aquellos que están dentro de la red pueden participar y intercambiar información. Con respecto a las redes públicas, o por supuesto, no existe este administrador, cualquiera puede bajar la información de un blockchain, cualquiera puede trabajar en una aplicación, subirla a la blockchain de Ethereum y todo así, generar al fin y al cabo todo este concepto de descentralización y distribución en una red pública y abierta. Entonces son los grandes dos tipos de redes que podemos trabajar. La mayoría o gran parte de los proyectos se están basando en redes privadas o permisionadas, con proyectos corporativos, y los proyectos un poco más a nivel de startups, de programadores, de desarrollos, se están basando mucho a nivel también de blockchain públicas y abiertas. Existe ese dilema, ¿cierto? ¿Quién en teoría como que puede ganar la carrera? Bueno, podemos tener un comparativo del Internet con la intranet, que en su minuto también la intranet estuvo muy de moda, pero que hoy día se ocupa poco y se ocupa más Internet, entonces pudiese ser algo similar que tal vez a futuro pudiese ser que las redes públicas o abiertas terminen siendo aquellas que se utilicen más que las redes privadas. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es súper importante eso también considerarlo, en que la red pública, en el caso de Ethereum, yo tengo una infraestructura ya montada, tengo computadores que están funcionando. Yo solamente subo mi aplicación. En el caso de una red privada, yo tengo que proveer la infraestructura, es decir, yo tengo que tener servidores, computadores que generen esta infraestructura de datos, que va a ser distribuida, como lo veíamos antes, pero no descentralizada, porque está centralizada en un administrador. Sigue manteniendo dos conceptos relevantes, que es la seguridad y la inmutabilidad, porque en este concepto de cadena de bloques, bajo la tecnología de Distributed Ledger Technology, sigue manteniéndose la criptografía y los algoritmos de consenso para que obviamente toda esta información siga trabajando en una cadena de bloques. Deja de ser descentralizada porque existe un administrador y por supuesto existe alguien que provee esta infraestructura donde estos nodos privados, ¿cierto?, generen esta red de datos distribuidos para que las empresas que están dentro puedan desarrollar sus aplicaciones y hacer sus pruebas de concepto y casos de uso. Entonces, ¿por qué esta diferencia es importante conocerla? Bueno, control de acceso a la información, transparencia, infraestructura física y escalabilidad. Se conoce que las redes públicas son poco escalables, con un nivel de transaccionamiento bien bajo. Ethereum tiene hoy día 25 transacciones por segundo, Bitcoin tiene 7, pero ya las redes públicas han ido evolucionando, ya están logrando niveles de transaccionamiento superiores a las 4.000 transacciones por segundo, y hay muchas que ya estipulan que pueden llegar sobre las 50.000. En el caso de las blockchain privadas, esas muy escalables, las redes como Hyperledger o cosas así similares, tienen ya 4.500, 5.000 transacciones por segundo. Vamos ahora a una mirada empresarial. ¿Para qué me puede servir esta tecnología en el concepto en esta mirada empresarial? Bueno, primero que todo, existe un amplio abanico hoy día de posibles aplicaciones que yo puedo desarrollar. Por el lado de activos digitales, podemos hacer desarrollo de auditoría, control de stock, supply chain. Hay mucho trabajo con respecto a supply chain, administración, crowdfunding, contratos inteligentes programados desde el punto de vista legal, es decir, por ejemplo, contratos de trabajo, contratos de arriendo, contratos de prestación de servicio, todos los tipos de contratos al fin y al cabo tienen una lógica que uno la puede escribir en un smart contract y dejarla desplegada en una red blockchain. Identidad digital, muy potente y muy fuerte caso de uso. Pagos, se está desarrollando mucho, la red de pagos a nivel conexión con Internet de las cosas, gamificación, red de trabajo, médicos, KYC, todo lo que significa a nivel de infraestructura financiera. Hay mucho trabajo en real estate, tokenización de activos de real estate o mejora en los procesos de transparencia. Todos esos conceptos son súper relevantes que pueden servirse. En el caso chileno, tenemos la Bolsa de Comercio en el lado privado, tenemos el coordinador eléctrico, que tiene una aplicación en blockchain también en Hyperledger. Tenemos el Ministerio de Energía, que a través de la Comisión Nacional de Energía tiene una aplicación que se llama energiaabierta.cl, donde toda la información de la data de energía en Chile está almacenada en blockchain de Ethereum, por ejemplo. Hubo un momento que se trató de trabajar en mercado público, por ejemplo, para todo temas de licitaciones, que se cumplan, que sea transparente, obviamente que cualquier gobierno lo quisiese hacer. En la presentación que viene luego de Mauricio Tobar vamos a ver algunos casos de uso más específicos.
Entonces las redes DLT o blockchain networks tienen esta diferencia, al fin y al cabo, que son las redes privadas que no tienen uso de criptomoneda, entonces ahí está tachado criptomonedas porque no necesitan de una criptomoneda, no necesitan de una moneda digital que remunere a estos nodos que están proveyendo la red, porque al fin y al cabo soy yo quien está proveyendo la red, y yo puedo cobrarle a la empresa que quiere participar de mi infraestructura algún fee anual o mensual para que participe. En el caso de las redes públicas, sí es necesario esta criptomoneda, principalmente para remunerar a aquellos mineros y de tal manera mantener esta red descentralizada. Plataformas para desarrollar smart contract, hoy día ya hay muchas. En el grado público está Ethereum, está RSK, que es para trabajar smart contracts sobre Bitcoin, por ejemplo, que es una segunda capa que se pone. Está Ethereum Classic, que es un fork de Ethereum. Está Neo. Hoy día hay muchas plataformas para poder desarrollar smart contract a nivel público, es decir, sin permiso, y aquellas que sí necesitas permiso o la infraestructura para desarrollar estas denominadas blockchain permisionadas. Está Corda, está Hyperledger, está NEM y hay muchas más que están en desarrollo. Hyperledger es uno de los principales conglomerados bajo la Fundación Linux que proveen de estos 6 infraestructuras para desarrollar. Hyperledger Vesu, que es un Ethereum privado, Fabric, que es el más conocido, Indy para identidad digital, Sawtooth para temáticas de smart contracts. Hay mucho trabajo que se ha hecho a nivel de Hyperledger desde el año 2016 y la gran parte de los proyectos que están desarrollados en Coordinador Eléctrico y la Bolsa de Comercio están basados en Hyperledger. Hoy día tiene más de 270 miembros y podemos ver gigantes como Accenture, como IBM, SAP, Citi, todo lo que es sector financiero. Ethereum Enterprise Alliance ha generado también su propia alianza. También está Accenture, está Santander, está JP Morgan, Microsoft. La gran mayoría de las grandes empresas tecnológicas y del sector financiero están dentro hoy día de algún consorcio blockchain, donde al fin y al cabo lo que están haciendo es aprender de esta tecnología, es considerar, es ver qué está funcionando y qué no, y por supuesto estamos revisando casos de uso. R3 es un consorcio donde se desarrolló Corda, en el sector financiero, Digital Asset Holding, como les comenté, también trabaja con los bancos, y así sucesivamente existen distintos tipos de trabajo. Por último, esta es una foto de hace tiempo, pero lo que quiero mostrarle acá es hoy día en el mercado existe un mercado de las criptomonedas, por supuesto, y existe una capitalización de mercado, igual como si fuera un instrumento financiero. Aproximadamente consideremos 200 billones, que es el mercado de todas las criptomonedas que existen a nivel global. De hecho, debe ser un poco más porque cuando tomé esta foto el Bitcoin estaba a $6.800, hoy día está alrededor de los $10.000, Ethereum está un poquito por ahí los $200, entonces, pero consideremos 200 billones de dólares todo el mercado de estas criptomonedas o redes públicas abiertas de infraestructura pública. Si lo consideramos a nivel latinoamericano, todo el mercado de criptoactivos sería la 7ª economía de Latinoamérica por debajo de Perú, es decir, Chile, Perú, y después vendría todo el mercado de las criptomonedas. Pero solo Bitcoin, que aproximadamente consideremos 125 millones, solo Bitcoin sería solo la 7ª economía de Latinoamérica. Está recién, pensemos que lleva tan solo 12 años en su desarrollo, que al fin y al cabo comparado con un mercado del oro, que son 8,2 trillones, o todos los dólares en circulación, 1,5 trillones de dólares, es realmente poco y existe un amplio potencial de crecimiento en términos de esta tecnología en la infraestructura pública o abierta. Vamos a ver un upgrade en la web 2.0 que están basados en servidores centralizados hacia la web 3.0, que son las denominadas dApps o aplicaciones descentralizadas, que es un concepto que se puede aprender también, donde tenemos un navegador que incluso yo lo estoy usando ahora, que es Brave, que está basado en blockchain de Ethereum, tiene su wallet y te permite hacer una mejora importante, Stork o IPFS para descentralizar todo lo que son las nubes de almacenamiento y así sucesivamente. Aplicaciones en el caso de Ethereum, EOS, finanzas, gaming, energía, blogging, existe hoy día ya distinta, hoy día hay más de en State of the Apps, que es como la App Store de aplicaciones de todas las redes que tienen aplicaciones encima, existen más de 3.000 aplicaciones distintas que pueden ustedes revisar. Y para finalizar, bueno, el camino del negocio de blockchain, porque al final cada uno como corporación, ¿cierto? Como empresa, busca cómo esta tecnología me puede impactar a mí a nivel de uso. Bueno, hoy día es necesario invertir harto. No hablemos de cientos de miles de dólares, pero sí invertir mucho en términos de
tiempo y también de dinero, pero a nivel más que de infraestructura de conocimiento. Hay que saber más de esta tecnología, hay desarrolladores que tienen que aprender, hoy día es muy escaso los desarrolladores para trabajar en esta tecnología, es parte un poco de lo que hacemos como LATAM Tech, que es hacer cursos para programadores y también para el área de negocio, para especializarlo de tal manera que logren trabajar en un lugar donde, por supuesto, exista este desarrollo de negocio. Hoy día estamos viendo consorcios muy bien enfocados, por ejemplo, el consorcio del sector financiero que lanzó el año pasado la Bolsa de Comercio, DCB y GTD, que va a traer una infraestructura permisionada al sector financiero en Chile. Estamos trabajando pruebas de concepto, la inversión todavía es muy baja y el valor que se ve de la tecnología es muy baja todavía. A medida que se vaya viendo el valor en esta tecnología, vamos a ir viendo soluciones más a nivel empresarial y productos blockchain más precisos y concisos, como lo que puede hacer hoy día un machine learning, inteligencia artificial, que hay software ya que tú puedes comprar y, por supuesto, usar esa tecnología. Todavía estamos muy verdes en eso. Y algunos beneficios de la tecnología para casos de uso, bueno, existencia de una estructura de datos inmutable, compartida y distribuida entre partes que no confían unos con otros, nos permite generar trazabilidad de la información en tiempo real, eso es súper importante, procesos de settlement mucho más corto y eficiente y posibilidad de crear activos digitales globales. Falta todavía algunos procesos, estamos en etapas de prueba, confianza en el dato registrado, no en cómo llegó, como les dije anteriormente, y escalabilidad e infraestructura son hoy día, perdón, los dos grandes trade-offs de la tecnología. Bueno, los quiero invitar rápidamente, hacemos una charla introductoria a blockchain y activos digitales que hacemos el próximo martes. Pueden ahí, en ese link que pueden ver, participar en una charla gratuita. O si no, buscan Blockchain Academy Chile, también lo tenemos disponible en nuestra página web. Eso, bueno, muchas gracias y me excedí ahí por, creo, 2 minutos o 3 minutos. Era mucha la información, pero bueno, ya les doy el pase a mi gran amigo Mauricio para que pueda darnos a conocer algunos casos de uso mucho más interesantes que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, Cristóbal. Creo que a mí me toca la parte un poco más sencilla, que es presentar los casos de uso. Y tú hiciste ya la parte más difícil, que es presentar cómo funciona blockchain y toda la parte técnica. Entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente. Un segundo, por favor. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? ¿Hola? Yo no la... Ahí sí. ¿Ahí la ven? Sí, veo tu pantalla. Veo la pantalla del presentador, sí. Oh, pero ¿por qué está pasando ahora esto? Un segundo, por favor. Bueno, mientras lo voy poniendo, por alguna razón ahora está presentando algún inconveniente. Voy reforzando algunos de los conceptos que nos vino planteando Cristóbal, y es que básicamente pues esta tecnología lo que nos permite es que la información que estamos registrando vaya a miles de nodos a través de un protocolo, y eso lo que hace es que sea muy rápido o sea, me va a tocar presentarla. Me empezó a compartir en las dos pantallas, entonces voy a quitar. Por mientras, Mauricio va a contestar unas preguntas que nos Esto, puso un segundo. Fabián acá. Camila Bustos, ¿cuál es el nivel de avance de Chile en cuanto a uso de blockchain? La verdad es que es bien bajo por el momento, Camila. Como mencioné anteriormente, existen algunas empresas, no muchas, la Bolsa de Comercio, Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional. Si se me queda alguna, pueden ser 2 o 3, pero hoy día a nivel de desarrollo de uso corporativo, empresarial, es bien bajo. Sin embargo, hay mucho interés por conocer y aprender qué es lo que se puede hacer. Alfredo Díaz pregunta, ¿en qué medida la red de servidores físicos reales de Ethereum es resiliente? No me convendría invertir en mi infraestructura de servidores propia. Es que ahí está el trade-off, Alfredo. Creo que es súper importante que tú puedas considerar de que la red de Ethereum es muy resiliente.
tiene más de 20.000, 30.000 computadores, o lo que se estima más o menos, nodos en funcionamiento. Entonces, para que tú tengas un nivel de seguridad tal de poder replicar esa resiliencia y seguridad que te ofrece Ethereum con una red privada, tienes que, por supuesto, tener una infraestructura muy grande y potente, y por ende, una red blockchain privada con 5 o 6 computadores no es lo mismo que tener una con 30.000 o 50.000 computadores corriendo al unísono en esta infraestructura. Confírmame, por favor, que estás viendo mi pantalla. ¿Veo tu pantalla? ¿Y se ve la presentación? No, veo StreamYard. Es muy raro. Si primero levantas tu presentación y de ahí compartes pantalla. Sí, ahí está. ¿Sigues viendo StreamYard? Sí. Es raro porque aquí yo estoy viendo la presentación. No sé si alguien ve la presentación, yo al menos veo la pantalla StreamYard. Un segundo, por favor. Bueno, pues sigue contestando las preguntas para ir avanzando en eso. Iridai Karnani, ¿cómo se puede lograr la estabilidad que requieren estas tecnologías y monedas digitales para ser reconocidas y utilizadas globalmente? La estabilidad, si te refieres a temas de precio, es muy difícil porque la estabilidad en términos de precio, mercado financiero, hoy día, como lo mencioné anteriormente, el mercado de criptomonedas es muy pequeño con respecto. Ahí sí lo veo, Mauro. Ok, Ahí sí lo veo. Termino perfecto. respondiendo esta pregunta Por y te favor. doy el pase. Dale. Entonces, son 200 billones de dólares, existen inversionistas muy grandes que pueden mover el precio del Bitcoin y todas las criptomonedas en un par de trades, y sin embargo, ahí se mantiene resiliente la tecnología, no ha caído y ha mantenido un uptime de 24/7 los 365 días del año durante Bitcoin, al menos desde el 2009 hasta el día de hoy. Y para que sea reconocido, yo diría que ya es reconocido, ya es usado. El día de ayer conocimos un dato que en Ethereum, por ejemplo, hay más de 100 millones de wallets o billeteras digitales creadas sobre la red, que es 10 veces más los usuarios que habían en Internet en 6 años después de crearse. Así que yo creo que en ese sentido ya la tecnología está súper probada y hoy día falta que se desarrollen más aplicaciones. Dale, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy en esa línea que venías comentando, a presentar algunos casos de uso que hemos venido desarrollando. Estos casos de uso los hemos realizado en Colombia. Ustedes van a ver un enfoque muy hacia el sector público, pero lo interesante es que nos va a permitir también, además de ir visualizando las ventajas de la tecnología, ver cómo nos puede ayudar en esos procesos de generación de confianza que venía hablando Cristóbal y cómo aplicar todas esas características tan interesantes de descentralización, seguridad, desintermediación que tiene blockchain. Entonces vamos rápidamente y quisiera que leyeran esto que pasa en Honduras. Y como en muchos lugares, incluido Colombia, a propósito, un saludo desde Bogotá. El tema de la propiedad de la tierra es de los principales problemas o las principales causas de los conflictos armados, incluyendo el de Colombia. Y nosotros hace 4 años aproximadamente firmamos un proceso, un acuerdo de paz como país con la guerrilla de las FARC, y las víctimas, que ascienden a unos cuantos millones en Colombia, pues empezaron a ser compensados a través de tierra, nuevamente de registros de tierra donde pues pueden volver a ocuparla. Y lo que hicimos fue registrar ese proceso a través de blockchain. Entonces este caso me sirve muy bien para ilustrar por qué es importante este tipo de tecnologías, porque lastimosamente cuando tienes un solo registro y lo tienes físico, pues lastimosamente quienes se ponen de acuerdo, 3, 4 funcionarios de diferentes entidades para cambiar la propiedad de una persona a otra. Y eso pasa en muchos lugares a nivel mundial por métodos administrativos. Pero si ese documento ya no está en un solo lugar, sino que está descentralizado en miles de computadores, digitalizado y computarizado, en miles de lugares donde están conectados a través de ese protocolo que mencionó Cristóbal, a través de una red de blockchain, pues si ya lo modifico en un lugar,
no lo puedo modificar en miles de lugares. Y como están conectados a través de un protocolo, si yo lo intento borrar o lo intento modificar, el protocolo no va a permitir, la red no lo va a permitir. Tendría que hacerlo por lo menos en la mitad más uno de los nodos, al mismo tiempo romper la criptografía, poner una gran cantidad de cómputo. Bueno, es un problema muy complejo para poder modificar algo que ya está registrado en blockchain. Incluso hay una frase que lo define bastante bien, la leí en un artículo que dice que blockchain es como Las Vegas, pues lo que pones en blockchain se queda en blockchain. Pero evidentemente a ninguno de nosotros le gustaría que sus documentos de propiedad estén por ahí a la vista de todos. Entonces lo que hacemos es que los encriptamos. Esos documentos solamente se pueden acceder por las personas que están autorizadas a verlo o que tienen la llave privada. Cristóbal hablaba de llave pública, llave privada. Para que ustedes hagan un símil es como cuando tienen su correo electrónico. Ustedes su correo electrónico se lo pueden compartir a cualquier persona, pero los únicos que pueden ver ese correo electrónico son ustedes. De cierta manera, el arroba que acompaña su correo electrónico es su llave pública y ustedes son los únicos que conocen la llave privada. Y esos documentos tienen una representación matemática única, es decir, la imagen de esos documentos criptográficamente tiene una representación alfanumérica que es única y que ustedes pueden ver a través de un hash, y eso es lo que cualquier persona puede ver, que ahí hay un documento que responde a ese hash, pero no puedo ver la información. Es como una huella digital única de ese documento, lo que nosotros llamamos un hash. Y solamente quien tiene la llave privada puede acceder a ver la información que está detrás de esa encriptación. En el caso de este proceso de restitución de tierras, únicamente el proceso de restitución de tierras, los funcionarios son los que acceden y el campesino o la víctima que es propietario de esa tierra. Entonces les voy a mostrar en un video, voy a salir acá un momento, les voy a mostrar en un video cómo funciona la plataforma para que ustedes vean que, y esto tampoco es tan mágico detrás, sino que funciona muy similar en muchos casos a una página web. Entonces, ustedes lo que van a ver es cómo interactúan los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Tierras con la plataforma y qué es lo que hacen. Entonces, le voy a dar play. Básicamente tiene que utilizar su usuario y contraseña. Si coincide y está bien, la plataforma le hace reconocimiento facial. ¿Por qué hacemos reconocimiento facial? Por lo que comentaba Cristóbal, y es que nosotros no podemos garantizar que la información sea correcta o que esté validada, pero lo que sí hacemos es que el funcionario se haga cargo y responsable de esa información, sabiendo que está quedando registrada su cara y que esa imagen va a una cosa que se llama IPFS, y el hash queda en Ethereum público. Y acá empezamos a registrar toda la información del propietario. Como vieron, cuando se registró nuevamente esa información del propietario en blockchain, tuvo que volver a hacer reconocimiento facial ese funcionario público. Aquí empezamos a incluir la información más importante del predio. Toda esta información para definir cuál IVA se hizo junto con los mismos funcionarios y se sube la información del predio y luego se empiezan a adjuntar los documentos del proceso. En este caso, pues no podemos poner una resolución real, nos estamos inventando una porque pues hay información muy sensible, sobre todo pues lo que comentábamos son restituciones a raíz del conflicto armado en Colombia. Lo guardamos y ¿qué empezamos a subir? Empezamos a subir la información del proceso judicial, la información del propietario y la información del predio. Todo eso se conecta a través de un contrato inteligente y los datos adjuntos van a lo que comentaba Cristóbal, una herramienta que se llama IPFS, para que ustedes sepan eso, traduce o esas siglas corresponden a Interplanetary File System, se llama la herramienta, pero solamente funciona en el planeta Tierra. Y lo que hacemos es descentralizarlo y mandar el hash a Ethereum y ustedes pueden ver ahí cómo se les envían las claves privadas a los usuarios que sí pueden ver la información, de lo contrario no van a poder acceder a ella. Todo este proceso queda descentralizado y no se puede modificar y cualquiera lo puede consultar. Entonces, esa, digamos, es una característica fundamental de estas redes de blockchain y es que permiten que cualquiera pueda verificar esos registros pese a que no podamos ver la información si así
lo programamos. Entonces, ese es un ejemplo, un primer ejemplo de un proyecto que hemos hecho y donde ustedes pueden ver que al final la usabilidad fue muy, muy sencilla para las personas y bueno, seguimos aquí en la presentación. Pero también ustedes habrán escuchado sobre funcionarios públicos que dicen tener un estudio y realmente no lo tienen. En Colombia eso ha pasado con alcaldes, ha pasado incluso con presidentes y lo que nosotros desarrollamos y realmente para los periodistas, por ejemplo, que son los que hacen estas investigaciones sobre quiénes son los que realmente hicieron esos estudios o quiénes están diciendo la verdad y quiénes no, pero también para ustedes como empresarios cuando están contratando a alguien y quieren saber si esa persona hizo o no un proceso de formación, pues es bastante difícil, es en realidad bastante difícil. Entonces, lo que hicimos con la Universidad Nacional, y que ustedes van a ver, y que ahora sí, espero que me deje continuar esto, es una plataforma donde cualquiera puede consultar los certificados académicos. Ustedes lo están viendo ahí. Un contrato inteligente genera un PDF con el certificado. Una vez tiene la información del curso y de los estudiantes que han aprobado, genera un hash, genera un código QR que ustedes lo pueden ver ahí. Y bajo cualquiera de esos mecanismos, ustedes lo pueden verificar. En este caso vamos a ver con el documento PDF. La persona que hizo el estudio lo puede compartir, por ejemplo, con su empleador y su empleador lo descarga en su computador y lo lleva a la plataforma. La plataforma va a blockchain y le contesta si esa persona hizo el curso, cuál fue la intensidad horaria del curso. También se puede hacer como subir un documento adjunto en un correo electrónico, se puede hacer leyendo el código QR o se puede simplemente poner el hash. En temas de votaciones, una pregunta que les quisiera hacer, evidentemente no me pueden contestar para que yo los pueda ver, pero ¿cuántos de ustedes confían 100% en las votaciones? Y evidentemente ya hay un problema de confianza y lo que hicimos fue con la Alcaldía Mayor de Bogotá realizar un piloto en 4 colegios públicos distritales de Colombia, de Bogotá, donde seleccionaron a sus líderes estudiantiles utilizando smart contracts, blockchain, y la usabilidad es la que ustedes ven ahí. Simplemente ellos tenían que entrar, poner su código de estudiante y seleccionar la persona por la que querían votar y detrás pasaba todo el conteo en un contrato inteligente y demás. Por eso nos ganamos un premio de innovación pública digital y ustedes se preguntarán esto cuándo va a llevar a votaciones nacionales y tiene bastantes complicaciones. Algunos retos técnicos nos comentaba Cristóbal, el tema de la escalabilidad para poder aumentar el número de transacciones por segundo. Las redes públicas, que son las más seguras, pues tienen algunos inconvenientes y seguramente eso con el tiempo se va a ir solucionando. Estamos más o menos por allá como cuando nos conectamos a internet en el año 94, 95 y que teníamos que hacerlo a través de línea telefónica, que tenía el sonidito aquel y que si nos llamaban por teléfono se cortaba el internet, pero que además si empezamos a bajar una foto veíamos el pixel cómo iba de un lado al otro bajando la foto y pues ahora podemos ver todos en nuestras casas videos de 4K Netflix. Entonces esos problemas de escalabilidad normalmente se solucionan, pero no solamente son problemas técnicos, sino que hay más, sino que también hay problemas sociales. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, para las votaciones, los políticos contratan buses para llevar gente de un lugar a otro, para que voten por ellos. Y eso pues es un gran problema porque incluso en esas votaciones hay personas mirando. La votación en blockchain lo que busca es que podamos votar desde nuestras casas y no tengamos que parar el país todo un día ni gastar una gran cantidad de dinero para hacer las votaciones, sino que lo podamos hacer desde nuestros teléfonos celulares, incluso aumentando el tiempo en una semana, porque digamos nadie puede violar ese voto y si logramos encontrar la solución a que no se pueda violar la identidad digital, ahí haría match. Pero incluso en ese momento, pues imagínense, podría haber mucho más posibilidad de que haya influencia sobre el voto, pues alguien al lado de nosotros nos puede estar mirando que estemos votando por quien él quiere que votemos y en este caso pues no va a haber otras personas. No es un problema de todo el mundo, es un problema
de algunos lugares, pero hay que tenerlos en cuenta. Esto no es solamente de tecnología, sino que tiene que ver con el entorno, con el contexto y con temas sociales. Y recientemente la próxima semana vamos a presentar un proyecto que se hizo con el Foro Económico Mundial y con la Procuraduría General de la Nación, en articulación con muchos actores, donde se busca poner todo un proceso de compras públicas o de licitaciones en blockchain para hacerlo más transparente, para hacerlo más abierto. Y por un lado se desarrolló el software basado en blockchain, por el otro se busca que haya vinculación de la sociedad civil, es decir, blockchain nos ayuda para ciertas cosas, por ejemplo, para que la información de todo el proceso no se pueda modificar, pero necesitamos más ojos que estén mirando dónde están los posibles casos de corrupción y por eso la plataforma motiva la vinculación de la sociedad civil, periodistas, centros de investigación, etcétera. Y como un tercer elemento, recomendaciones de política pública y normativa que van a salir esos informes la próxima semana. Estos fueron todos los actores que estuvieron involucrados. Bueno, no voy a extenderme ahí, pero básicamente no les puedo mostrar el piloto porque todavía no se ha lanzado, pero básicamente creamos una API para que los ciudadanos puedan encontrar la información que está siendo registrada en la red de Ethereum y en IPFS, ellos puedan consultarla. Para el licitador y para los proponentes se creó un cliente donde ellos tienen que descargar ese cliente y está digamos, descentralizado, y donde el licitador pone todo el proceso, los documentos en IPFS y en Ethereum, y eso ya no se puede modificar, y también los proponentes presentan sus documentos y su información que queda registrado en IPFS y en Ethereum y que tampoco se puede modificar, y de esa manera darle la transparencia necesaria a este tipo de procesos de compras públicas, que en el caso de Colombia, por ejemplo, se tienen casos en el programa de alimentación escolar donde los corruptos se aprovechan de la comida de los niños para hacer de las suyas. ¿Y cómo comenzar o cómo lo hemos hecho, cómo hemos aprendido? Clave esto que están empezando a hacer, que es el tema, o que están continuando, que es formar gente. Tener gente dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones. No está mal que contraten una consultoría o que traigan un consultor externo, pero si no tienen gente formada dentro de su empresa, pues van a quedar dependiendo de ese consultor, o cuando ese consultor se vaya, pues ustedes no van a saber qué hacer. Entonces, muy importante la formación. Conocer muy bien el cliente, conocer para qué funciona blockchain. Te van a decir que funciona para 1000 cosas y funciona para casos muy específicos, pero muy importante es ver que sí resuelva el problema de un cliente. Empezar pequeño, experimentar y prototipar. Ojalá que el problema que quieras resolver lo puedas probar en pequeño o en un piloto aislado o en una sede de tu empresa, algo muy pequeño, para que cuando veas que funciona lo escales, lo pruebas, porque el escalamiento trae otros problemas adicionales, y cuando solucionas los problemas de escalamiento, lo llevas al resto de la producción. Y siempre a nosotros los ingenieros nos encanta desarrollar para nosotros, a quien nos contrata les encanta que desarrollemos para ellos, pero al final quien va a utilizar estos desarrollos no somos ninguno de los dos normalmente, sino que es el usuario. Entonces hay que diseñar para el usuario. No para quien nos contrata, ni para lo que a nosotros nos parece que es chévere, sino para lo que el usuario cree que es importante, y para eso hay que trabajar con usuarios reales. Estos son los pasos que propone también el Foro Económico Mundial y que nosotros estamos de acuerdo. Empezar por pruebas de conceptos, luego un versionamiento 1, 2, 3, luego preproducción y luego producción para luego escalar, es decir, es un proceso incremental que les va reduciendo el riesgo y que les permite también ir controlando las inversiones que van haciendo. Yo dejaría por allí para las preguntas. Les ofrezco disculpas por el comienzo, si hubo algún inconveniente técnico, pero creo que fuimos en los tiempos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Cristóbal. Hoy muy interesante la charla. Quedaron varias preguntas que las podemos ver ahora. Cristóbal, no sé si le respondiste a Alfredo Díaz, ¿cierto? Hasta Iridai Carnani. Perfecto. Le respondí. Ya, Sebastián Garib, entonces estaría ahora para responder. Sebastián Garib, debido a la efectividad de traspaso de la información y su transparencia, ¿cómo se ve el panorama futuro del análisis de riesgo? Mira, te diría con casos de uso concretos.
se está trabajando mucho con respecto a usar esta tecnología para hacer un poco ese análisis de riesgo. De hecho, hoy día, específicamente, el hacer transacciones maliciosas o, por supuesto, financiamiento al terrorismo o todo tipo de cosas que al fin y al cabo no están permitidas, es muy rápido hacer la trazabilidad en esta infraestructura. De hecho, hoy día los hackeos que se hacen sobre la red de Bitcoin, Ethereum o cualquiera así, que se hacen principalmente a las casas de cambio, son muy rápidamente detectados y y esas criptomonedas quedan de cierta manera como marcadas y muchos hackers las devuelven o la policía los toma detenidos muy rápidamente. Y hay una de las buenas... buenos usos que se le da a esta tecnología y ahora eso mismo se está haciendo también para hacer trazabilidad de generación de activos digitales, de tokenización, para hacer compliance, KYC, AML, todo lo que está haciendo la GAFI, todo eso está trabajando y blockchain va a ser una muy buena herramienta para lo que es el análisis de riesgo. No sé, Mauro, si tú quieres agregar algo más. Sí, no es muy buena idea. Digamos, estas tecnologías normalmente se empiezan a utilizar porque generan algún beneficio y evidentemente sí ha habido ese tipo de usos, pero realmente con la trazabilidad que tienen no es muy buena idea. Uno podría pensar, listo, pero tú puedes ver que hay una transacción, pero no puedes ver la identidad de las personas. Sí, pero si yo hago 3 transacciones o 5 transacciones a direcciones anónimas, y 3 o 4 de ellos van a casas de cambio donde sí se tienen que identificar para poder convertir sus monedas, por ejemplo, a moneda local, pues ya conoces esas identidades y puedes empezar a triangular quién es la persona que está haciendo o quién conoce a esas 3 o 4 personas y que puede estar haciendo esas transacciones. Entonces, sí, digamos, si ese caso de uso no es muy recomendado ya, eso sí se ha utilizado, evidentemente, pero no es el mejor caso de uso por la trazabilidad precisamente que tiene la tecnología. Alfredo Díaz pregunta, ¿se le critica a esta tecnología? Es altamente consumidora de CPU y por tanto energía eléctrica. ¿Esto es una barrera que impide su desarrollo? Bueno, mira, tómalo de este punto de vista, Alfredo. Toda la energía que se utiliza para este algoritmo que se llama prueba de trabajo, que el que expliqué anteriormente, que era basado principalmente en los computadores y son los computadores los que procesan estas transacciones, existe toda esa energía es transformada en seguridad para la red. Efectivamente, a nivel de recursos naturales, el uso de la energía aproximadamente en la red de Bitcoin solamente entiendo por ahí que debiese ser 2 hasta 3 veces lo que consume Codelco en Chile el día de hoy, en términos anuales. Entonces eso efectivamente es mucha energía. Sin embargo, veámoslo el trade-off entre toda esa energía consumida que se traduce en seguridad para la red, porque al fin y al cabo son muchos computadores conectados, mientras más computadores, más segura es la red. Ahora, eso efectivamente, el problema que tiene es que le resta escalabilidad y lo que se está usando ahora es una que se denomina como una nueva familia de consensos, que son las pruebas de participación, que dejan de lado al minero del computador físico y pasa a usar el validador. Y ahí deja de ser necesario el uso de computadores o estas grandes granjas de computadores para poder participar de estas transacciones y solamente es necesario un computador que pueda correr hasta 100 validadores que obviamente eficientan mucho el uso de energía. Así que impida su desarrollo hay que verlo desde qué punto de vista, pero yo diría que al menos sí hay mucho uso de energía y que hoy día se está solucionando con esta nueva familia de algoritmos de participación. Sí, para adicionar, seguramente los equipos de cómputo que están detrás cada vez son más eficientes, como efectivamente ha venido siendo, y seguramente que ese consumo de energía que es alto y que es cierto que es alto, cada vez es más eficiente, es decir, cada vez hay más seguridad. La pregunta es, bueno, ¿se necesita más seguridad? No, esa es más difícil, pero hay unos análisis que muestran que es muy probable que la gran mayoría del consumo de energía de Bitcoin venga de energías relativamente limpias porque, por ejemplo, si quieres utilizar carbón, lo interesante de esto es que el mercado de los mineros es un mercado de competencia. Si tú quieres ganar dinero, tienes que bajar los costos y ir a lugares donde la energía es más barata, ¿no? Si tú quieres actuar en ese mercado con energía, por ejemplo, el carbón, es mucho más costosa y entonces no eres competitivo, no eres rentable, entonces normalmente los análisis dicen que se está utilizando sobre todo energías hidroeléctricas alrededor o si no, no puedes competir, o si no eres demasiado
costoso, o en países como Venezuela, donde sí hay, digamos, subsidios a la energía y donde ahí sí puede haber, digamos, un uso de esas tecnologías contaminantes para el minado. Son análisis muy interesantes que dan sentido, pero pues que evidentemente no eliminan el problema de que hay un alto consumo energético. Perfecto. Camila Bustos tiene pregunta. No sé si la ves, Cristóbal. Sí, a nivel mundial, ¿conocen cuál es el avance del uso de blockchain respecto a interoperabilidad en salud? Creo que te lo puse ahí, Camila, en YouTube, pero busca HealthChain. HealthChain es un proyecto que nosotros apoyamos. Nació una hackathon que organizamos nosotros en agosto del 2018 en el marco de las mesas de trabajo que lideró el Ministerio de Economía ese año y que estaba enfocado en salud y usan blockchain como tecnología base para hacer interoperabilidad de datos médicos y que fueron acelerados por Startup Chile, luego fueron a Estados Unidos y hoy día son partners de IBM. Utilizan Hyperledger y es el único caso de uso que yo conozco a nivel de salud, funcionamiento, que se usa. No sé, Mauro, si tú conoces algo más en salud. No, tal vez aprovechar la palabra interoperabilidad, no en salud, sino en general en redes blockchain para ahí también mostrar un poco que esta tecnología es muy joven y que todavía no hay una definición de protocolos de interoperabilidad ni de estandarización. Es normal en una tecnología tan joven, pero por ejemplo los Ethereum todavía no se hablan con los Hyperledger, todavía no se hablan con los R3. O sea, si desarrollas en una tecnología, puedes interactuar en ese ecosistema, pero lo vas a tener muy difícil para poder ser interoperable con otras redes. Eso en el futuro seguramente ya hay unos puentes que se están armando entre diferentes redes, pero sí es una limitación. Genial. Emilio Molina. Sí. Emilio Molina tiene una pregunta. ¿También te la leo o la lees? Léela. Yo creo que Mauro puede responder bien. Bueno, Mauricio, ahí llegó. ¿Existe alguna forma de utilizar blockchain para ver la trazabilidad de los fondos públicos para evitar o al menos disminuir la corrupción? Interesante pregunta. Esa es una muy buena pregunta. En la teoría se puede, no conozco aún ningún proyecto que lo esté haciendo, pero tiene unos incentivos muy interesantes, y es que si yo puedo ver hacia dónde van mis impuestos y hacia dónde se están invirtiendo mis impuestos y no que entran allá en una caja negra que uno no sabe para dónde van o qué parte de eso se roban. Seguramente yo va a tener un incentivo para pagar más impuestos, porque ahora puedo ver y hay muchos ojos viendo esa trazabilidad de los recursos, y también hay transparencia en el proceso, ¿no? Ahora, esto tiene otro incentivo, un antiincentivo de otros lados donde no quieren que eso pase. Y bueno, nosotros no nos hemos abordado en ese caso de uso, pero es muy posible que quien esté intentando hacerlo se esté encontrando con el antiincentivo de los actores que no les conviene que esa transparencia se dé, ¿no? Ahora también se encontrarán con con un problema de escalabilidad importante, porque estamos hablando de una gran cantidad de transacciones diarias, ¿no? Sí, Perfecto, no, tenemos... efectivamente. perdón, dale, Cristóbal. No, para complementar más que nada es un poco el incentivo. O sea, la tecnología lo puede hacer, sí, como muchas otras tecnologías. O sea, uno puede también usar el Machine Learning para toda la data que existe, mejorarla, ¿cierto? Eficientarla. Ahora, lamentablemente, ahí los incentivos de quienes tienen que hacer esto es lo que se tiene que trabajar, pero la tecnología de poder hacerlo se puede. Para ponerles un ejemplo, y esto no es que me enorgullezca, pero porque no lo hace, pero acá en Colombia se dio un caso de que utilizaron inteligencia artificial para rastrear usos de recursos públicos y encontraron unos mapas de calor donde se estaban perdiendo y donde se estaban encontrando casos específicos de corrupción. Incluso llegaron a nombres, pero cuando llegaron a esos nombres eran unos nombres muy importantes y la gente que estaba detrás no quiso salir a denunciar. O sea, incluso teniendo toda la información, no quisieron porque pues es un riesgo altísimo, ¿no? Sí, claro. Tenemos una última pregunta de Alfredo Díaz, nuevamente. Dice, ¿por qué utilizar blockchain para títulos de grados en vez de firma digital simple o avanzada para verificar autenticidad?
Eso, digamos, es una muy buena pregunta y me ayuda a introducir algo que les decía, y es que no porque blockchain sea bueno para ciertas cosas signifique que es la única posibilidad o que no se puede solucionar con otras tecnologías. Eso es bien importante, pero tal vez un factor diferencial que tiene blockchain es esa inmutabilidad a través de la descentralización, que no pueden tener estos otros mecanismos. Entonces, si necesitas adicionar esa inmutabilidad, eliminar la posibilidad de cambio, eso te lo puede dar blockchain, pero no significa que las otras soluciones no sean efectivas también, ¿no? Cristóbal, ¿tú quieres complementar algo? No, yo ahí le dejo la palabra a Mauro nomás porque es quien ya ha trabajado en eso y creo que le responde muy bien, así que nada, ahí. Bueno, les quiero contar que esta charla, como está siendo transmitida a través de Facebook y YouTube Live, me comentan por interno que hay muchas felicitaciones de la gente que nos está viendo por la charla. Muy interesante, muy bueno el tema. Y por lo mismo, también les quiero recordar que tenemos un curso en blockchain para los negocios que dictamos en un negocio y va a partir el próximo 19 de junio. Así que están súper cercanos a la fecha. Podrían inscribirse si quieren. Cristóbal ahí también tiene, si quieres decir algo aparte del Sí, curso. por supuesto. Bueno, los dejo invitados. Yo preparamos este curso, como bien lo dijo Ángela, ¿cierto? Blockchain para los negocios, donde todo lo que acabamos de ver en 30 minutos, 35 minutos de base, más los 30 minutos de Mauro de aplicación, lo vemos en un total de 18 horas en 4 módulos, donde hablamos de las bases de la tecnología, mucho más explicada, con mucho más concepto de mente. Pero siempre en un enfoque aplicado. Es necesario comprender los grandes rasgos de la tecnología, pero vamos a ver, habemos casos de uso, aplicaciones, donde se está usando a nivel público, a nivel privado. Dentro de los profesores tenemos a Andrés Araya, que es el Chief Business Officer de la Bolsa de Comercio de Santiago, que nos habla sobre el proyecto que ellos levantaron en blockchain a Hyperledger. Y tenemos a Jens Harding, que también ha levantado distintos proyectos en Ethereum. Entonces tenemos las dos miradas. Y finalmente, Patricio López, que es profesor también, hace un taller aplicado donde les enseña cómo es un smart contract, cómo se programa. Es muy básico, o sea, no es necesario tener ningún tipo de conocimiento en programación y van a ver ahí en funcionamiento cómo se utiliza lo que estamos viendo. Y Rodrigo Sainz y yo, quienes somos los profesores iniciales, hablamos un poco más de las bases de la tecnología y su aplicación con respecto a lo que acabamos de ver. Así que es súper interesante el curso, Súper es bien. muy bueno y lo vamos a ver en línea, así que accesible para todos los que quieran participar. Exactamente, es un punto importante. Va a empezar de manera virtual, que es en vivo con profesor. Son horarios vespertinos, como los teníamos programados originalmente. Y como les digo, parte el 19 de junio. Igualmente, cuando les mandemos mañana la presentación y la grabación de esto, les vamos a incluir la información del curso para todos quienes estén interesados, a todos los inscritos. Así que para que ahí lo puedan ver también. Bueno, nuevamente les doy las gracias a Cristóbal, a Mauricio, muy interesante. De nuevo, les repito las felicitaciones que siguen llegando desde las redes sociales. Muchas Así que gracias. muchas gracias y Muchas nos veremos gracias. en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a todos por Muy bien. participar. Gracias, Gracias Ángela. por la Gracias, invitación. Mauro. Chao, Hasta chao. Nos luego. vemos. Chao.